Guau, hoy tuve un día muy pesado. Hola, oyentes del Triángulo de los Cobayos, no los había visto. Estaba un poco cansado porque los cobayos nos acostamos temprano cuando se va el sol. Yo ya hice lo que tenía que hacer y ahora creo que quiero descansar escuchando el Triángulo de los Cobayos. A todos un buen día y vamos a escucharlos. Muchas gracias, Caballito Virtual. Como siempre es un placer escucharte, saber que nos acompañan estos terceros coballitos que son nuestros escuchas y compartir contigo, Caballito. ¿Cómo estás? Hola, Coballis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para no perder los derechos de autor de Truman Show Del Truman Show, a todos los que nos escuchan. ya eres ¿Cómo Caballito vas? Truman. Ahora soy el Bien, Coballo Truman, la sí, Coballo sí, sí, Truman. la Caballo Truman. Bien, bien, aquí pensando en este espacio como tan simpático que hemos creado, y donde pues, la idea no es que nosotros nos la sepamos todas, sino que pues a partir de la curiosidad que cada uno tiene, pues hace una pequeña investigación. De pronto no de lo más importante, sino de eso, de motivado por la curiosidad, lo que a cada uno le llama más la atención y pues lo traemos aquí muy espontáneamente. No es que, ay, sí, somos los expertos, ni es la pretensión del podcast. Entonces, pues basado en eso, ver por ejemplo, comentarios como el de nuestra oyente Angélica, que respecto al capítulo de los ataúdes, nos decía que pues ella sí es muy tradicionalista en lo de la muerte, que ella sí prefiere pues los entierros tradicionales, pero bueno, algo generamos en ella porque nos comentaba que también la idea de integrarse a la naturaleza después de muerto también es como muy romántica, como muy bonita, como bien interesante también. Efectivamente, este espacio es un espacio de conversación y en la conversación uno puede traer información, pero esa información primero no es única, Sí, no es claro. universal, es Sí. solo una visión de lo que nosotros traemos, pues que queremos compartirla, que es algo que hemos hecho siempre entre los dos, pues ahora queremos compartirla con otros que de pronto les suene interesante lo que contamos aquí, lo que conversamos aquí, lo que difamamos aquí, lo que malversamos aquí. Entonces, no, la idea es eso, Sí, claro. echar cuentos, conversar, entretenernos un rato y pues hacer pequeños hilitos de tejido cultural. Sí, y pues desde nuestro muy particular lugar de enunciación, porque pues como tú dices, ni somos la verdad revelada, ni lo pretendemos ser, ni nadie la tiene, cada uno pues desde su puntico con tolerancia expone lo que piensa. Bueno, entonces para hoy te tengo una dinámica un poquitín diferente. Salimos con mi equipo de reportería, o sea, con mi perro a Perro, ok. buscar personas en la calle que escucharan el podcast de los cobayos. No Entonces, jodas. miramos ¿Y a cómo ver nos fue? cuántos conocían el Triángulo de los Cobayos y a los que nos dijeron que sí, entonces les pedimos Los que nos anotaste, colaboraran para la rifa de un los bombombón. anotaste en una tabla, en un cuaderno, y a los que no, llevabas una tabla. Entonces, a los que sí les pedí una colaboración de definición de lo que va a ser el capítulo de hoy. Yo les comentaba que el Ah, capítulo yo me pensé que era regalaron la definición. colaboración económica, Coballo. Yo muy bien, Aquí seguimos esperando los bitcoins de los que hablamos el capítulo o pasado, Bitcocos. o bitcocos, cualquier cosa se recibe. Entonces, pues aquí tenemos las dos definiciones que encontré. Obviamente se escucha raro porque es de reportería, fue trabajo en la calle, arduo con mi equipo de reportería. Objeto que simula líquido cristalino detenido en el tiempo y te enfrenta a tu peor enemigo. Definición número dos. Tu pasado, tu presente y tu futuro está ahí plasmado. Tus virtudes son reveladas por él a pesar de que las ignores y prefieras enfocarte en los defectos que tal vez estás creando tú más que él. Lo que es innegable es que ni el mejor pintor del mundo podría detallarte como él lo hace. Dos definiciones. Cuéntame de qué estamos hablando o vamos a hablar. Espejito, espejito, dime tú quién es el más bonito. Es correcto, vamos a hablar de los espejitos, Yay. espejitos que son muy bonitos, gracias a nuestras dos amables escuchas y a nuestro arduo trabajo de reportería en la calle. No recuerdo si te he comentado alguna vez en la vida que las pesadillas, los malos sueños casi nunca me despiertan, porque en general yo tengo la capacidad de interferir en mis sueños a voluntad. Cuando tratan de llegar, una de las escenas que más se repiten es que yo estoy enfrente de un espejo, o veo algo raro, pero normalmente no sé qué es. Entonces empiezo como a jugar con el espejo, a moverme, y llega un momento en que el reflejo de ese espejo deja de ser un reflejo y se vuelve una imagen independiente. Trata como de salir del espejo y atacarme de algún modo. El hecho es que me sorprendió escuchar que había unas historias alrededor de los espejos muy similares a las de mi sueño, en donde se considera los espejos como una puerta de entrada a espíritus malignos. ¿Alguna vez Sí, escuché? sí. ¿Sí? Horrible. Yo no, Sí, por supuesto. no me parece tan evidente, pero es muy difundida. En la era victoriana, cuando alguien se moría, los británicos normalmente tapaban los espejos para evitar que el alma del difunto quede atrapada en ellos.
Hace 3500 años, es decir, sobre el 1500 antes de Cristo, para tener una cosa similar a un espejo, se pulían metales. Básicamente los metales más elegidos para ello eran el cobre o la plata. Se podía hablar de que esos eran los primeros modelos de espejo manipulados, hechos o manufacturados, intervenidos culturalmente por el ser humano. Los egipcios normalmente utilizaban el cobre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el cobre lo asocian a Hathor, que es la personificación femenina del sol. Y pues el sol amarillito, el cobre, pues tenía como más sentido. Los aztecas, por ejemplo, utilizaban la obsidiana, piedra volcánica negrita y también pulida, es una superficie súper brillante. Y mm, súper y, filosa. y los aztecas lo asocian a Tezcatlipoca, que básicamente, si traducimos así como textualmente, significa espejo humeante. Y pues humeante, humo, lo gris, la obsidiana, pues lo mismo tiene sentido dentro de su cultura, mostrando así que la influencia del ser humano, incluso para hacer espejos o superficies reflejantes, ahí se ve un objeto cultural. En qué nos reflejamos también está atravesado por la cultura. Si miramos al señor Qin Shi Huang, supremamente conocido porque es un señor que le dio por unificar un montón de territorios como condales de un espacio que le dio por llamar China, que es un convito que parece que va a pegar mucho ahorita en diciembre. Él fue el primer emperador de China y él está muy asociado a los espejos, porque una de las leyendas que van con Qin Shi Huang es el espejo que ve hasta 1000 li. Li es una medida de distancia y más o menos 1000 li vendrían siendo unos 500 kilómetros. Entonces, Qin Shi Huang tenía un espejo que le permitía ver hasta 500 kilómetros de distancia y que era parte de los motivos por los cuales pudo unificar todos estos pueblos. La primera forma en que nos vimos los seres humanos e incluso protohumanos es el reflejo del agua. Pero digamos que no se cuenta mucho porque primero no se puede datar cuándo fue que algún animal medio humano le dio por mirar y reflejarse en el agua y además no está bajo control del humano, sencillamente pues donde encontrar agua, no es un objeto cultural ya manufacturado. Los espejos tienen su lado esotérico espiritual. Mirar los espejos se utiliza en muchos rituales de muchas culturas. Está atravesando al ser humano como con esas inquietudes y esos miedos y una de las formas es la catoptramancia, es la lectura del futuro e interpretación de tu porvenir a través de los espejos. Ok. Incluso algunas corrientes terapéuticas consideran importante la imagen que uno tiene de sí mismo y algunos colegas psicólogos le dicen a la persona que se miren al espejo por periodos relativamente largos de tiempo para que se enfrenten a sus propios conceptos. Les parece algo incómodo, pero pues la verdad yo no lo encontraría particularmente incómodo, pero Eso pues sí sería interesante averiguarlo, o sea, de dónde surge la incomodidad. Y pues si a la gente le sirve, pues úselo, pero y yo eso da creo lugar a un buen ensayo académico. la incomodidad crece a medida de que el espejo es más grande, como pie para escudriñar eso. ¿De dónde viene ese miedo o esa incomodidad? Bueno, tal como tú decías, el espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Eso lo escuchamos en Blancanieves. Y aparentemente la historia de Blancanieves está inspirada en una baronesa bávara del siglo XVIII, que para más señas se llamaba María Sofía Margareta Catarina von Erhal, cuya madrastra recibió un espejo como regalo de bodas con su padre. Ese espejo todavía existe. Está en el Museo de Spessart en el Castillo Lorch en Alemania. Se dice que los espejos de esta región bávara siempre decían la verdad, aunque parece que es una situación más como de juego de palabras, es que eran de mucha calidad, reflejaban mucho mejor. Entonces pues le jugaron un poco a eso de refleja mejor con lo que es la verdad y pues a partir de ello parece ser que sale la leyenda. En Blancanieves no es el único espejo que reclama ser el espejo de la historia, sí como que concuerda mucho por lo que te digo, como la calidad de los espejos, esta zona tiene como esa tradición de hacer espejos, espejos de muy buena calidad, Falta ver de qué Blancanieves. comercial estaba ahí diciendo, venga, lo único que producimos son espejos, Espejos, ¿cómo vendemos montémosle esto? un concepto de marca y Sí. empezamos a venderlos. Bueno, en Pakistán, romper un espejo o un vaso traen buena suerte. Ahora, no intencional. Otro de los referentes clásicos respecto a espejos es el Palacio de Versalles en Francia. Posee un salón llamado el Salón de los Espejos, que posee 357 espejos, todos adornados, súper fastuosos, y básicamente lo que pretendían era como ratificar la opulencia del rey Luis XIV, que es el rey Sol, el más de los más en Francia, porque en esa época los espejos eran un elemento de difícil manufactura. Entonces, tener 357 espejos, es decir, efectivamente Luis XV es el rey Sol, es el que más. Él tuvo los primeros espejos de cuerpo entero, era toda la opulencia que de pronto ahora, si nosotros entramos a un salón con 357 espejos, vemos el reflejo en el primero y nos imaginamos los otros 356 y seguimos de largo. Pero en ese tiempo era un avance tecnológico, cultural, político
económico, de todo, y pues obviamente una gran novedad, tanto que eso impactó la moda y la decoración de interiores en esa época. Eso le permitió a Francia empezar a competir con los famosos espejos y cristales de Murrino, le dicen en italiano, que producían en Venecia. Hubo como una guerra comercial en Versalles tratando de monopolizar la manufactura y la posesión de espejos, y la famosa fórmula de los venecianos para hacer su Murrino, un vidrio con estaño y mercurio. Bueno, una guerra impresionante por la manufactura de los espejos. Ya sobre el siglo XIX se popularizó el uso de los espejos ya por diversión. En esas ferias de las que tú hablabas en algún capítulo pasado, las ferias mundiales, para decir, hoy cómo somos de lindos, somos los más hermosos, somos el show de la evolución, empezaron a llevar varios espejos con juegos ópticos en los cuales se deformaba un poco la figura reflejada, y se empezó a utilizar las casas de los espejos, que básicamente son laberintos que aumentan la confusión por el uso de los espejos que te reflejan, y eso dificulta mucho la resolución de Vigentes dichos a laberintos. nuestros días. ¿Tú Sí, te y acuerdas hasta del la fecha salitre se mágico cuando era el salitre mágico? El Salitre Mágico es un parque de diversiones privado que actualmente queda en Bogotá. Cuenta con diversas atracciones mecánicas y anteriormente fue un parque público con otro tipo de atracciones más sencillas. Uno iba y entonces era el espejo en el que te veías chiquito y el espejo en el que te veías más gordo Sí, y el espejo en el que te veías grande y te es, metían en un cuartito donde no sabías por dónde salir porque en todos los espejos te reflejabas. te Uy, reflejas y pero yo quedas ahí tengo, como desubicada. Sí, pero sí. esos mismos, esos meros, Esos mismos. En la ciencia en general se utiliza muchísimo los espejos. Y sin meterme pues como en el área de los la caballos que sean óptica es una de físicos, las líneas de la física brutal. la óptica es todo un desarrollo teórico, práctico, de ingeniería, de física, de todo. Se puede hablar de tres tipos de espejos que se usan en la ciencia y en la tecnología, que son los espejos planos, los cóncavos y los convexos. Los planos, pues básicamente son los que más nos acompañan en la cotidianidad para poder mirar hasta donde no alcanzamos a ver con los ojitos, no hasta los milí, pero sí un poquito, que son los espejos que tenemos en los vestidores de las ropas, en las peluquerías, en el baño, en los carros. Los espejos cóncavos son los que se usan principalmente en los telescopios ópticos, en los microscopios y concentrando energía solar. Y los espejos convexos, que son los que se utilizan para experimentos, para cámaras de vigilancia y en aparatos e instrumentos de visión panorámica, porque deforman un poquito la visión, pero te aumentan la capacidad de visión. Recientemente me ha llegado una publicidad de unos espejos que no se quiebran. No son de vidrio, básicamente son unas láminas que se han logrado pulir tan bien, pues que ya tienen como la misma calidad de reflejo que puede llegar a tener un espejo. Es decir, en el siglo XXI logramos imponer la moda del siglo XVI y de ahí para atrás, cuando pulíamos obsidianas, todo un avance. Quiero hacer referencia a mitos sobre los espejos. Está el espejo de María de Medici. María de Medici perteneció a una poderosa familia, los Medici, y fue princesa del Gran Ducado de Toscana y segunda esposa del rey Enrique IV de Francia. Se rumora que era muy celosa y se entendía muy poco con su marido el rey, lo cual explicaría su búsqueda del verdadero amor mediante un espejo. Supuestamente ella podía ver el verdadero amor. Te ponías enfrente del espejo y ahí veías junto a ti el rostro de tu verdadero amor. Está el espejo de obsidiana de John Dee, científico del siglo XVI, que con este espejo él decía que se comunicaba con seres espirituales. Y ese espejo, adivina en dónde se encuentra en este momento, Coballo. ¿Aquí? ¿Lo Un- tendremos nosotros? No, Listo. pues, pues lo debe tener el Museo Británico, El no sé Museo quién más lo va a Británico. tener. Exactamente. También, volviendo a Luis XIV, en esos sala de espejos de Versalles está el espejo de la verdad. Es uno de esos espejos, realmente no hay precisión de cuál de ellos. Se decía que en él se reflejaba la verdad de la persona para saber si la persona le estaba diciendo la verdad o no. Más allá del mito, yo creo que Luis XIV lo que aprendió fue a leer en frío, que es una técnica bastante interesante de la psicología para interpretar la conducta de los seres humanos. Está el espejo de Titanic. El Titanic está lleno de leyendas y mitos. Ya en el capítulo de los bitcoins vimos una de ellas. Los sobrevivientes afirmaron que a bordo había un espejo en el que ellos vieron anticipadamente unas olas de choque gigantes y que se No, veían pues a posteriori todo es cierto. totalmente, o sea, se les mezclan los recuerdos, otro evento psicológico, bueno, en fin, hay contaminación de sus recuerdos, bueno, mil cosas, pero sigue aumentando la leyenda del Titanic y sus leyendas urbanas sobre lo que pasó ahí con el espejo que predijo su choque. Y Candyman, que es una película del 92, no sé si la viste alguna vez. Básicamente es un personaje de terror que se materializa o ataca mediante los espejos y básicamente viene siendo como un remake del sueño que les conté. Pero pues yo tendría los derechos de autor porque yo soy modelo 78 y la película es del 92.
cierro con mi recomendación literaria, que sería en esta ocasión El espejo en el espejo de Michael Ende. Es una serie de cuentos, 30 para ser exactos, en donde Michael Ende plantea escenarios fantásticos en los cuales pues no escasean los espejos, pero también pretende mostrar que un libro es reflejo del lector, ¿sí? Que a ti el libro lo entiendes en la medida que eres tú. Entonces el libro te va a reflejar cosas. Y el libro sin el lector, pues no tiene sentido. Es decir, se refleja en ti también, así como tú te reflejas en él. Y entonces es un juego de palabras a partir del título, de que el libro sin ti no es nada y tú sin el libro no vas a saber lo que eres, al menos en esa dimensión que el libro te propone, y por eso se llama El espejo en el espejo. Ese era mi objeto. No sé, ¿qué tal? A mí siempre me ha parecido el término del espejo un elemento muy metafórico. De hecho, en los años que alcanzamos a hacer algo de clínica, yo utilizaba mucho ese tema del espejo. O sea, ir a terapia, hablar con el psicólogo es hablar con un espejo, Ok. porque le va a ayudar a reflejar o a devolverle puntos que usted no alcanza a verse. Pero para las mujeres el espejo siempre fue una cosa muy difícil. Toma muchos años reconciliarse con lo que proyecta el espejo, porque pues obviamente como nos venden los ideales de que hay que tener Sí. el peso, No, la la cara, piel, los el ojos, el pelo, cabello, todo. los ojos, el color perfecto para encajar. Cualquier aspecto que no te permita a ti alcanzar esos estándares absurdos, ridículos y Pero hegemónicos. completamente míticos de Tristes. perfección. Yo creo que todas las mujeres y ojalá las cobayas que nos estén escuchando también lo cuenten, hemos pasado por esa etapa de verse al espejo y despreciarse incluso porque uno no es lo que uno tiene su ideal de ser. Esa metáfora del espejo me parece brutal por otro lado. Y la otra que me parece increíble son los espejos del carro. Ahí hay un tema de percepción. Hay un tema de comprender la óptica desde la física. Me parece una herramienta súper útil. Yo creo que también es otro artículo universal. Esos experimentos que se hacen con los perritos y los gatitos que les pone uno un espejo, Lindísimo. sí, Lindísimo. entonces que pasan muchas cosas divertidas. O los bebés, cuando uno hace ese ejercicio que era como, ¿y eso qué es? Y tratar de agarrarlo, y ese otro que está ahí al frente, como que terminan, oiga, no, sí soy yo, pero no soy el yo real. Yo no Sí, me imagino pero cómo eso se construye en la psique del tenaz, bebé, sí, sí. pero poco a poco se va construyendo y es muy divertido de ver. Muy bien, Coballo. Increíble, Coballo, increíble. Me encanta cómo un objeto tan sencillo, común, popular, puede estimular como tantas apreciaciones simbólicas, psicológicas, históricas, culturales, ¿sí? Culturales, claro. Muy chévere. Es que nos Yo, por refleja ejemplo, tal como somos, valga el juego de palabras, nunca mejor dicho. sí, total. Muy, muy interesante. Y eso también será una buena pregunta para las cobayas y los cobayos que cargan espejos en su maleta, Oye, sí, mochila, bolso, sí, billetera. sí. Oiga, ¿usted para qué carga espejo? O el uso del celular como espejo. Bueno, pues ahora entro yo. Estaba viendo de esos videos para que no se pierda el tiempo y gaste dopamina. Un estandapero mexicano, el hombre dice, hombre, ¿qué chingados hace mi mujer cada vez que pasa por una papelería, güey? Se queda ya mirando cuadernos y comprando posits de corazón. ¿Qué hace uno comprando? ¿Para qué le sirven los posits de corazón? Y luego va y le dice a la amiga, mira, compré estos posits de corazón. Y la amiga ¡Ay, dice, oye, qué divino! chingón, ¿Dónde? la verga, tus posits de corazón. Claro, entonces yo digo, si yo soy una de esas, yo voy a las papelerías y les... ¡Ah! Y algo que a mí, y que en su momento lo hice, y eran los colores, lápices de Ah, colores, ok, ok, lápices de ok. colores. Sí, Y entonces después de los lápices de colores, los marcadores, sí, y yo, ay, feliz almacenando colores. Y yo dije, sí. venga, hablemos de colores. Ok. Oiga, si los colores son tan importantes y uno cuando era chiquito sufría porque le compraban los colores de 6 y no los Prismacolor de doble punta y luego los Prismacolor de, no, esos eran los Magicolor. Luego los Prismacolor de, que eran como 80 colores y que cada año el mercado te decía, no, ahora son 86 porque tenemos los metalizados y ahora son 90 y tantos porque tenemos los no sé qué. Los En uno, metalizados, los pasteles, y teles, eso. empezaron a variarle, sí, y uno antojado. Bueno, entonces, haciendo mi investigación, me encontré con algo todavía más profundo que es el color, el concepto de color. Total. Cómo es que los humanos, desde lo personal, cada individuo, como, qué sé yo, sus colores favoritos, los colores que lo tranquilizan, la ropa y sus colores. El color hace parte de lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Y uno decía, pero venga, tan simbólico. No, realmente no es nada simbólico, es una cosa súper material, Sí. súper tangible y también existente desde los 40.000 años que nos paramos y nos erguimos y empezamos a intervenir de mala manera este pobre ecosistema. Ahí interviene la sociolingüística más allá incluso que la misma biología. Bueno, entonces hace 40.000 años
las cuevas de Lascaux, que son las primeras pinturas rupestres, donde se encuentran registros de en la pared hacer marcas de animales, de comunidades, de figuras de protohumanos, hechas naturalmente con tierra, con grasa animal, con carbón, con piedras, con huesos molidos, con saliva, guácatelas, o sangrecita de los En algún bichos. momento encontré hasta bilis de los animales porque tienen colores Y bonitos. Y bueno, me vas a tener que editar porque es un tema que a mí me apasiona, me gusta muchísimo. ay, Tú qué sabes, bueno que te traje un objeto que te gustaba. total, eso me mueve muchísimo. ¿Tú sabes cuál es el color más difícil de encontrar, así artificial como para simbolizar? El morado, Por el eso los morado. obispos visten de morado, porque era Y por dificilísimo. eso los Por emperadores eso vestían de morados. solo una bandera en todas las banderas del mundo tiene morado. Se la dejo de inquietud a los caballos y al final les cuento. Listo. Entonces, hace 40.000 años, con estas primeras pinturas de las que se encuentra evidencia, viene el primer reto. ¿Cuáles fueron los primeros colores que se usaron? Que es donde viene el debate histórico, biológico, psicológico, ontogenético, filogenético, lingüístico relacionado con el color. Los dos primeros colores que se distinguen son el negro y el blanco, luz y oscuridad. Y por contraste, el rojo, porque el rojo no tiene cercanía con ninguno de los dos. Claro, A partir de claro. allí aparece el amarillo y el café. Evidencia de eso, el hallazgo maravilloso, divino, importante, que ojalá tengamos la capacidad de cuidar de la serranía de Lindosa en el Guaviare. La serranía de Lindosa, en el departamento colombiano del Guaviare, ubicada en una zona selvática entre la Amazonía y la Orinoquía, se destaca por sus formaciones rocosas que poseen pictogramas humanos que datan de al menos 12.000 años. Listo, entonces los egipcios se mantienen, utilizan el negro, el café, el rojo, pero esta gente le bota corriente al azul. La tumba de Tutankamón, de la que hemos hablado en otros episodios, está marcada en un azul y un verde. Eran muy frecuentes en los diseños. Y eso tiene que ver no solamente con un tema artístico y estético de los señores egipcios, sino su capacidad de procesos alquímicos, porque en esos experimentos que hicieron unas mezclas de calcio y cobre, lo que le dio lugar a una oxidación de color azul. Ahí entonces ya tenemos un azul producido, porque de hecho también en la naturaleza el color menos frecuente es el azul. Es decir, el color es otro elemento tangible, simbólico, intangible, que también es resultado de la evolución del conocimiento de los humanos. Los griegos entonces dicen, oiga, sí, blanco, negro, rojo y lo demás, pero necesitamos un blanco más blanco. Entonces yo decía, pero blanco es blanco. No, señor, distinga usted un blanco plomo, un blanco armiño, el blanco nevado. Los griegos se inventaron ese blanco plomo, efectivamente hecho a partir del plomo metálico y vinagre, y además tenía la capacidad de que ese blanco secaba muy rápido. Ya después ese blanco lo evolucionaron más o menos en el siglo XIX con el óxido de zinc. También funcionaba con esa pureza del blanco, pero sin el plomo, lo que permitía que los pichones de pintores como yo podamos usarlo sin la posibilidad tangible de estar ahí muriendo. También los griegos empezaron a desarrollar verdes intensos y rojos más saturados, y de ahí surge el púrpura de Tiro, que es el morado del El que tú moradito. mencionas. Se extraía de los caracoles marinos, pero era carísimo por el arduo trabajo que implicaba extraerlo. El César y la clase superior solo podía vestir con túnica morada, Correcto. lo cual se deriva un poco en temas de los obispos que también se visten de morado. Fíjate que esa evolución de los colores como una manifestación del conocimiento de las comunidades que le dieron lugar a eso. Por ejemplo, el rojo también. Entonces aquí ya fueron los romanos que empezaron a mezclar carbonato de potasio, cera de abeja hervida y terminaba volviéndose un ocre rojo. Ese rojo de manera particular también tenía unas implicaciones en las estéticas, sobre todo de las ruinas históricas en Herculano y Pompeya. Entonces tenemos un tema con los blancos, tenemos un tema con el morado, pero con el rojo Miguel Ángel, el famosísimo pintor, obtiene una laca carmín que sacó de los escarabajos de la cochinilla. Y fíjate que el mismo insectico era popular entre los aztecas. Ellos también extraían su rojo del mismo pobre bicho. El azul ultramar, que también para los que pintan, es uno de los azules que uno más utiliza porque también está saturado. Es decir, no es un azul oscuro, profundo, noche, sino es un azul que tú puedes decir, es innegable que eso sea un azul, al menos en este lado de Occidente. Se obtiene a partir del lápiz lazuli, que tuvo un uso más masivo en las pinturas renacentistas, que si tú te das cuenta, por ejemplo, los mantos de la Virgen están muy marcados de ese azul. Tú le puedes colorar algo para que esté vivo. Los colores definitivamente sí atraen miradas,
sí atraen atención, sí tienen poder de influir y sí afectan emociones y comportamientos. Los estudios de cromografía, que hay de verdad gente muy dedicada en el tema de la percepción y lo demás, del diseño, del arte, de la psicología, para trabajar los colores, pues yo no me voy a meter mucho en ese tema, pero sí hay dos cosas que me parecen claves, que son los colores cálidos y los colores fríos. En los cálidos tenemos el rojo, el amarillo, y son colores que han sido asociados generalmente para la atención y para la acción. Los fríos, como el azul y el morado, están asociados con la relajación. El negro está asociado a aspectos emotivos muy bajitos, tristezas, lutos. Y el blanco ha sido utilizado sobre todo pues como decantador de bajar la saturación al resto de colores, pero también representa pureza y lo demás. El negro en particular, el Vanta Black, es un color creado en el laboratorio que trabajan con los extremos del espectro cromático. Es un negro puro, que se llama el negro más negro del mundo. Ok. Absorbe la luz ultravioleta también, que no tiene ninguna propiedad reflectante. Hay experimentos y pintan una habitación completamente de negro y entras a la oscuridad total, porque incluso tus ojos, tú sabes que cuando entramos a un lugar oscuro, los ojos terminan acostumbrándose y pueden empezar a determinar, a tener algunas capacidades de mirar. En este caso no hay manera y el negro es completamente absoluto y están trabajando en otras tantas. Yo dije, me quiero Wow. comprar una latica de eso, no son ni caras, pero traerlas es un chicharrón, vale como 30 euros un tarrito pequeño. Y es muy difícil hacerlo, Cobayo. Sí, Ah, y es muy charros. difícil. Bueno, pues ahí están los de Vantafla, que son fabricados por una compañía que se llama Surrey Nanosystems y efectivamente en ese momento tienen el récord mundial del negro más negro y todavía no los han desbancado. La Universidad de Purdue en Estados Unidos desarrolló por el contrario una pintura tan blanca que refleja el 95.5% de la luz ultravioleta. Uy, eso debe ser hasta doloroso. Eso debe ser Pero fastidioso. pero es súper eficiente porque donde tú las aplicas se siente fresco inmediatamente al tacto. Y por último, si hay algo que tiene un sentido profundamente cultural, desde lo semántico y lo lingüístico, es el nombre de un color. La National Science Foundation hizo una investigación en los 60 en el que decía, ¿por qué cuando yo traduzco los nombres de los colores, no solamente es un tema de traducción de que, ay, este es un verde limón, si tú lo traduces a otros idiomas en los que en su paquete de categorización de colores el verde limón no exista, te fregaste. Hay un estudio realizado en los 60 financiado por la National Science Foundation que buscaba explicar un poco la evolución de la denominación de los colores. Entonces la pregunta era, ¿cómo el denominar un color en diferentes lenguas trasciende la traducción? Ok. Entonces el verde limón en un lugar no lo puedo traducir con una comunidad en Papúa Nueva Guinea, pues para ellos el verde limón no significa nada. La denominación del color en diferentes lenguas trasciende la traducción porque si no hace parte de la categorización y de la denominación de colores que cuenta ese lenguaje, pues va a ser difícil. Incluso ese verde limón no es una denominación de color, sino la denominación de un objeto. Y el objeto limón en Estados Unidos se asocia con el amarillo. Entonces, desde la prehistoria hasta nuestros días, ha habido como una evolución de los colores y una categorización de los colores que a veces que se pensaba que era solamente un tema de nuestra capacidad óptica, de la capacidad de nuestros bastoncitos y nuestros conos en los ojos, pero no tiene que ver también con un tema lingüístico. En el japonés, por ejemplo, el azul claro y el azul oscuro son dos colores distintos, se denominan distinto. En el inglés existen 11 categorías que va amarillo, verde, azul, púrpura, rosa, rojo, naranja, café, negro, gris y blanco. Los rusos mantienen el mismo, pero ellos asumen el Goluboy, que es un azul claro, y el azul oscuro, que para ellos es un simi, que existe para los gringos como azul, para nosotros como azul, para ellos en su categorización es distinto. Entonces va como una primera categoría en la que existen los tres colores básicos, no primarios, básicos, Ujú. que son el blanco, el negro y el rojo. Esa categoría se puede encontrar de manera más amplia en diferentes tipos de lenguaje. El señor Berlin, que ellos postulan que los términos del color evolucionan en distintas etapas y hicieron una exploración de por lo menos 100 idiomas distintos. Y entonces, a partir de allí, empiezan a identificar que el tema de la denominación de los colores escapa a lo que nosotros tradicionalmente pensamos, que es un tema de la cromatografía, si mi ojo está más entrenado para ver el salmón o el rosa carne. Para algunas lenguas, el verde puede ser amarillo o el amarillo puede ser verde. Otra categoría de 6 colores, el negro, el blanco, el rojo, el amarillo, distingue el amarillo ya del verde y el azul. El lenguaje del color no solo es un tema de traducción literal. Un pájaro que para nosotros puede ser verde oscuro, para un observador creado en otro lugar del mundo puede ser negro. No es porque los ojos afecten nuestra Ajá. percepción, sino es el lenguaje el que afecta Claro. nuestra percepción. Hay una comunidad que habla Wobe. Wobe es una lengua Kru
de la familia de lenguas del Níger y el Congo que se habla principalmente en el país de Costa de Marfil. Ellos manifiestan todos los tonos de colores como claros, oscuros o rojo. Ellos no denominan negro, amarillo, azul, verde. Entonces, aunque pareciera que esa denominación de colores es aleatoria, tiene que ver con un patrón cultural a lo largo del mundo. A partir de esos primeros elementos se encuentran que a nivel histórico no es precisamente en la manera que lo voy a decir, por favor, cobayos, entiendan que este es mi primer acercamiento No al sean estudio del crueles, es color. su primer día. Es mi primer día, pero son como unos paquetes de colores que han estado desde el comienzo con nosotros en la prehistoria, que existen hasta nuestros días y que a medida que hemos avanzado como comunidad cultural, como comunidad social, con desarrollo de conocimiento, con estudios científicos y lo demás, esos colores han cambiado. Entonces, desde la prehistoria, naturalmente, el gris, el negro, el café, el rojo, el amarillo y el blanco. Luego en la era antigua aparecen esos 6 y se le suma el rosa, el lila, el verde y el azul. Los medievales, en vez de avanzar, pues nos devolvimos, el azul desaparece, porque obviamente tenía que ver con los temas alquímicos, pues que eran contrarios a las dinámicas religiosas de la época. En el Renacimiento existe ya una variación, se reincorpora el azul y se empiezan a hablar de nuevos amarillos, de nuevos verdes, de nuevos lilas. En la época industrial y contemporánea aumentan las tonalidades de todos esos colores y además pues se masifican y pues al día presente pues esas dos experiencias que te cuento del blanco blanquísimo y el negro negrísimo que han surgido en los laboratorios. Para cerrar un poco esto, quisiera hablar como de esos colores y unas particularidades que ocurren en torno a cada color. El rojo fue el primer color en ser nombrado. El negro y el blanco, que eran los que les precedían, se asociaban sencillamente con luz y oscuridad. Y el rojo siempre ha estado asociado con temas de fuerza, de sangre, de virilidad, y tiene pues hay un componente un poco místico, incluso en muchas culturas, por ejemplo, las mujeres en India, en algunos lugares de la China, en vez de casarse de blanco, se casan de rojo, sí está asociado con la buena suerte, con la buena fortuna. El azul ha sido el más complejo en términos del lenguaje. Yo recuerdo cuando estábamos en la universidad, nuestro amigo titiritero Carlitos llegaba de una clase diciendo, hombre, se armó un problema brutal en clase, él estudiaba lingüística, porque el azul aguamarina para algunos era verde y para otros era azul. Y entonces había un autor que planteaba que Homero en la Ilíada tampoco reconocía ciertos colores, entre ellos el azul aguamarina que podía verse en el mar. Para Homero, y de hecho lo plantea en la Ilíada, bajo el concepto de púrpura, podía representar sangre, una nube oscura, una ola marina o un arco iris. Entonces, una cosa así pasa con el azul. Hay idiomas, por ejemplo, como el coreano o el vietnamita o incluso el tailandés, en el que el verde y el azul se pueden confundir. El azul es un color que ha tenido un impacto comercial muy fuerte, porque el azul ha sido asociado mucho con el tema corporativo y con el tema de la relajación y el bienestar y la tranquilidad. El verde tiene una historia particular. Si bien se asocia con la naturaleza y ahora con intensamente, pues lo han asociado al tema de la envidia, De la envidia, sí. con los celos, con la enfermedad, con el veneno, o sea, tiene una connotación muy negativa. Y uno dice, pero ¿de dónde el veneno y de dónde la enfermedad? Pues sucede que en 1775 había un verde que se llamaba el color verde guisante o verde de Scheele y se utilizaba para tejidos, para papel, para vestidos de noche. El asunto es que para poder tener esa tonalidad se vinculaba con arsénico y desprendía partículas minúsculas de esta sustancia en el aire. Entonces de ahí las sospechas de que Gran Bretaña había envenenado a Napoleón en la isla de Santa Elena en 1821 porque las paredes de la habitación de Napoleón estaban cubiertas de verde, pues la habitación estaba tapizada en arsénico. Esas son mis historias sobre los colores. Son tal vez contraevidentes, ¿no? Porque a uno le enseñan los colores básicos, primarios, no sé qué. Y Es una complejo. mirada muy reduccionista de, no, los Sí. colores están en el espectro, en lo que su ojo sea capaz de Es lo entender que el yo veo y espectro. Y listo. no, no somos solamente animales biológicos. De hecho, tenemos esta evolución y este desarrollo porque somos animales sociales. Y Sí. hay muchos mitos alrededor del tema de los colores. Entonces, el primero, que las mujeres pueden distinguir más colores que los hombres. Sí. Seguramente las mujeres, como sobre todo en Occidente, nos han entrenado a ser mucho más lingüísticas y más verbales, pues tenemos más capacidad de mencionarlos. El tema de la cromoterapia. Desconozco si eso funciona, pero existen muchos elementos de cómo la aplicación del color trasciende su estético. Sí, total. ¿Qué opinas de mi tema de los colores? Es súper complejo, súper bonito. Voy a empezar con, ¿qué es esta frase? Lástima que la televisión no sea color. ¿Quién decía eso? No, no. La señora Gloria Valencia de Castaño
en su Ah, programa no, ella no era salvaje. Naturalia, Naturalia. cuando eran blanco y negro y nos hablaba de esos aves espectaculares, de esos fondos, del mar, de los pajaritos, de los peces y de todo lo que es la naturaleza que es tan rica en tonos, en saturaciones de los mismos, en color, en todo. Y nuestra televisión era blanco y negro. Cuando hablabas de, es que estos colores son más saturados y llegaron nuevos colores, yo veía también una parte cultural y es eso que hablábamos también en el capítulo de las llaves y es esa necesidad de acumular, de crecer, de más. Entonces, más Total, y más y total. más y siempre No queremos más. basta. Un momento muy simbólico de los colores es la heráldica, donde tampoco se habla de colores como los hablamos normalmente. Hablas de fondo blasonado en azur, no Ujú. azul, en azur. Tienen otra carga como para tratar de hacer una especie de taxonomía de colores que tiene unas implicaciones de tu familia, de tu abolengo, de tus raíces y de tus características y las de tu familia de manera tal que no puede ser un rosa salmón, porque rosa salmón eso no tiene pedigrí, entonces tenemos que inventarnos un nombre, una cosa que, Total. ¿sí? O sea, te dije que te iba a decir el color púrpura que se utiliza en las banderas nacionales hasta donde yo conozco. Son dos, ahora que me acuerdo, pero este es más grande. Es el de Dominica. Es una isla caribeña que el lorito es moradito. Pero es un lorito en el centro de la bandera. La bandera es básicamente verde. Hay una cruz blanca. En el centro hay un círculo y en ese círculo hay un loro y el loro es moradito. Es una cosa muy pequeña que utiliza morado. Y la otra me parece que es Nicaragua. El color morado en la bandera de Nicaragua se encuentra en un arco iris que posee dicha bandera. Una franja de ese arco iris es de color morado. Me llamaba la atención que alguna vez yo escuché en publicidad que los colores que predominan en la comida son el amarillo y el rojo porque son los que más te despiertan el apetito. Hay que los cobayos nutricionistas nos corrijan, Sí. pero lo que más abunda en la naturaleza es el verde. Sin O sea, embargo, nos recomiendan comer 7 colores por... variedad de colores. Vimos hace algún tiempo y cada tanto se da por redes sociales de qué color ves este vestido, porque son cosas que se ven de un color y de otro y no siempre tienen que ver con la calidad de la grabación y tampoco tiene que ver con tu capacidad visual, sino como tú dices, con cómo se interpreta en cada cultura el color, que en parte se explican por lo que tú muy, muy juiciosa trajiste el día de hoy. Te cuento que estamos haciendo un equipo de agility, es decir, competir con perritos, y eso requiere pues una serie de pasitos previos, es buscar uniformes, banderas, colores, y nos está colaborando un diseñador profesional. Y él nos decía que existe toda una denominación de lo que ellos llaman el Pantone, para que los colores, si yo digo el Pantone es tal, X, Y, Z, Tal cual. cualquier persona me Que es el que entienda hace qué parte color de es y cualquier no es manual de otro. marca, que Exacto, hace parte cualquier de manual de cualquier manual marca. de marca de corporación y lo demás. Ujú. Exactamente. Entonces los colores se Así es. estandarizaron con otra convención que también es cultural, que también es lingüística, que también atraviesa el ser humano, que le llaman el Pantone. Y cierro con el libro que esta vez va a ser un poco extraño, que es El curioso incidente del perro a medianoche. Básicamente me gusta mucho porque habla de un chico Asperger y encuentra un perro muerto, el perro de la vecina, y está en la escena del perro muerto y un investigador lo trata de coger. El chico se altera y le pone la mano al investigador, entonces se lo llevan y pasa un ratico encarcelado por la agresión al investigador y termina tratando de saber cuál fue el misterio de quién mató a ese perro, por qué mató a ese perro, para limpiar su nombre, porque pues obviamente por la agresión y por haber estado en la escena, él era el principal sospechoso. Así que tiene que ver con los colores, básicamente porque el protagonista odiaba el color amarillo y el marrón. Eso, la recomendación es El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon. Muy bien, Cobayis. Pues me encanta que te haya gustado el capítulo, mi tema del día de hoy. Si es tangible, si es un objeto, y el tema del color, cómo lo percibimos, cómo lo expresamos, cómo lo denominamos, cómo lo usamos, Y como me nos parece determina que también, cómo termina. nos afecta. Sí. Entonces, súper, y ojalá pues también los cobayos que nos escuchan lo hayan disfrutado y les haya generado también muchas preguntas. Entonces, muchísimas gracias, Caballito. Espero que les hayan gustado hablar o escuchar sobre los espejos, sobre los colores, que los lleve a muchas anécdotas, historias y nos cuenten alguna. Gracias, Caballito. A ti, cobayo, gracias, cobayos, por escucharnos. ¡Wow! Muchas cosas que no sabía de los colores que parecen un evento físico, pero tienen mucho de cultural. Gracias, Diana. Y muchas curiosidades sobre los espejos. Muchas gracias, Carlos. Ya habiendo aprendido esto, yo creo que me voy a dormir. Hasta luego, oyentes. Muchas gracias, terceros coballitos. Bye.